¿Qué tengo que hacer para que mis exposiciones sean dinámicas y así lograr que mi mensaje llegue a los demás? Este es el segundo video de esta temática. En el video anterior hablamos de la puesta en escena, el contenido y el día de hoy vamos a ver lo que es la presentación. Para realizar la presentación tenemos una gran variedad de aplicaciones. Tenemos PowerPoint, Canovio, Pauton, presentaciones de Google, Prezi, Emails, Visme, Canva, Swift, Slidebean, Haiku Deck, la mayoría de estas gratuitas y online. PowerPoint, que es la que más utilizamos, no tiene una versión gratuita, pero es la que en realidad se utiliza en mayor proporción en el mundo. Vamos a hablar entonces de qué condiciones debemos tener en cuenta para que nuestra presentación llegue a más personas. La primera idea que debemos tener o la primera indicación que debemos seguir es escribe menos. Lo recomendable es una sola idea por diapositiva. Veamos un ejemplo. En esta diapositiva tenemos gran cantidad de texto. Tenemos una, dos, tres, cuatro ideas sin resumir. Este error es muy común cuando nos dicen, por ejemplo, que expliquemos marcos teóricos o que expliquemos objetivos específicos. Muchas veces tomamos la información, la copiamos y la pegamos a nuestra diapositiva y este es el resultado. Lo que podríamos hacer es colocar una idea por diapositiva y explicarla. No animes el texto de las diapositivas o usa animaciones sutiles. ¿Qué sucede? Que si colocamos unas animaciones, las personas se van a concentrar más en la animación que en el contenido. Es decir, se van a distraer de la explicación que estamos dando. Pero podemos sí utilizar una animación sutil que simplemente decore y no distraiga a las personas. Usa un tamaño de letra que sea legible a cualquier distancia. Se recomienda usar un tamaño de fuente de 32 como mínimo. ¿Listo? Este tipo de letra tamaño 32 permite que se visualice desde una gran distancia. Veamos un ejemplo. Si tenemos nuestra idea, pero la colocamos en letra muy pequeña, no va a ser visible para muchas personas, pero sí podemos utilizarla en un tamaño de letra 32, como es esta, pues obviamente aquí la proporción se ve como una letra muy grande, pero en sí va a ser óptimo para visualizar desde lejos. Otra indicación es usa un tipo de letra que se lea bien, que no use adornos o remates, como es el caso de Times New Roman, que es la que tenemos aquí, Courier, que es la que tenemos aquí. También podemos usar Tahoma, Verdana, Arial y Calibri. Si ustedes observan, todas estas letras son claras, son diferentes. Podemos jugar con dos tipos de letra. Por ejemplo, podemos utilizar los títulos en Courier y el contenido en Times New Roman o hacer cualquier tipo de combinación entre estas, siempre respetando patrones y haciendo que la presentación se vea organizada y clara para la audiencia. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de letra con decoraciones. De pronto esta se nos va a ver bien para una tarjeta, para un mensaje, para un texto decorativo, pero no en una presentación. La que podemos utilizar es una letra clara, buen tamaño y que sea legible. Usa fondos y colores de letra que contrasten, claros y sencillos. Por ejemplo, aquí en estas dos diapositivas tenemos fondos blancos. Si llegásemos a usar una letra amarilla, sería terrible para la audiencia. No podría ver ni leer lo que está escrito ahí. Hasta para nosotros, si lo vamos a usar como guía, se nos va a dificultar la lectura. Pero sí podemos utilizar un fondo blanco y la letra de color negro que contraste. Debemos utilizarlo de forma uniforme. Quiere decir que no vamos a estar cambiando de fondos durante la presentación. Si elegimos uno, ese fondo es el que vamos a utilizar durante toda la presentación. Eso quiere decir que va a ser uniforme. Otro ejemplo es que de pronto colocamos desvanecidos.
y debemos tener muchísimo cuidado al utilizar desvanecidos, porque si ustedes observan, aquí podemos leer bien la letra, pero a medida que va avanzando el efecto va a hacer que el contenido se pierda hasta el punto de que aquí ya no podemos leer nada. Entonces, muchas veces es mejor utilizar fondos sólidos, sin degradados. Aquí ya tenemos otro ejemplo, que es un fondo gris oscuro con una letra blanca y seguramente va a poderse leer desde cualquier distancia sin ningún inconveniente. También se recomienda no utilizar colores pastel, dado a que se pierden o hacen que la información desde lejos no sea clara. Podemos utilizar colores básicos. No coloques imágenes debajo del texto. Aquí tenemos esta imagen y el texto se nos va a ver, se nos va a perder, se nos va a confundir dentro de la imagen. O miramos la imagen o miramos el texto, pero entonces se nos va a perder gran contenido de lo que tenemos escrito. Lo que podemos hacer es destinar un espacio para la imagen a un lado y el texto al otro. Disminuye la cantidad de imágenes. Si ustedes vieron la segunda, tal vez la tercera diapositiva que yo les presenté fue esta. Demasiada cantidad de imágenes. Un error que muchas veces cometemos. ¿Por qué? Porque las personas no se van a centrar en todo al ver esa gran cantidad de imágenes. ¿Qué podemos hacer? Simplemente distribuirlas y si vamos a hablar de cada una de estas aplicaciones podemos colocar o una imagen o dos bien explicadas. Seguramente va a tener mejor aceptación por la audiencia. Usa el mismo efecto o similar para todas las diapositivas. Vamos a conservar la uniformidad tanto en los fondos, en las letras, en los tipos de fuente, en los tamaños, en la distribución de las diapositivas y además en los efectos. Por ejemplo, aquí tenemos una animación diferente, otra, eso va a hacer que las personas se distraigan y no captemos la atención de ellas. Pero sí podemos utilizar efectos similares, lo que va a permitir que las personas se centren en la información y no en las animaciones. Máximo 36 palabras por diapositiva. Podemos tener en cuenta el 6x6. ¿Qué quiere decir este 6x6? 6 palabras por renglón y 6 renglones como máximo, como máximo. Esto no es un mínimo, es un máximo, ¿listo? Aquí pues obviamente no se ve, pero entonces, por ejemplo, aquí tendríamos muchísimas letras en un solo renglón, muchísimas palabras y se perdería el contenido, mientras que aquí, bueno, aquí por lo que les digo, por la distribución de esta diapositiva, que es un ejemplo que es pequeña, tenemos ya 3 palabritas o 4 en este caso. Eso no quiere decir que sea obligatorio el 6x6, pero sí que se vea bien distribuido el texto y máximo 36 palabras. ¿Por qué? Porque las personas van a estarnos escuchando, van a estar escuchando lo que decimos y van a leer. Y si hay muchísimas palabras, se va a perder la atención, la persona no lo va a leer o si se pone a leer, no nos va a escuchar. Lo que queremos es que la persona, si va a leer lo que tenemos escrito, lo lea pronto, lo lea rápido y se dedique a escuchar la explicación que estamos dando. Optimiza todo el espacio de la diapositiva. En este caso tenemos aquí una cantidad de espacio libre que podríamos optimizarla colocando o una imagen, distribuyendo mejor el texto o colocando el texto de un tamaño mucho más grande para que ocupe toda la diapositiva. Evita efectos de audio. El audio hace que las personas se distraigan, se concentren en el sonido, evoquen recuerdos y no van a estar atentos a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en ese caso nos remitimos a otra cantidad de cosas, nos distraemos y la atención queda en el audio y no en nuestra voz ni en nuestra presentación. Entonces lo vamos a hacer simplemente en lo posible sin efectos de audio. Esas serían las indicaciones que debemos tener en cuenta para la realización de nuestra presentación.